Tardó unos instantes en recobrar el aliento. El terror experimentado le impedía mover más que sus temblorosas extremidades. Pero, con el transcurso de la noche, pudo recuperar paulatinamente el control sobre su cuerpo. Sin embargo, como podría pensarse, le fue imposible aquietar su inmenso temor y el sueño lo abandonó por completo en esa ocasión. En cierto momento se decidió a levantarse en medio de las sombras para ir en busca de un instrumento que, con suerte, le devolvería una pequeña parte de su tranquilidad. Un viejo revólver, adquirido por su padre años atrás, de cuya existencia se había olvidado hasta ese momento. Frederick no era un experto en el manejo de armas, pero estaba dispuesto a poner en práctica sus escasos conocimientos al respecto, en caso de que la amenaza volviera. Los suaves latidos de la noche. Segunda parte. Atravesó trabajosamente la lóbrega habitación hasta encontrarse, una vez más, frente al antiguo armario, lugar donde el arma había permanecido oculta por años. Examinó varios cajones en busca del mencionado objeto, guiándose solo por el sentido del tacto. A pesar de contar con una lámpara de gas perfectamente funcional que podría facilitar su búsqueda, decidió no utilizarla, pues encender una luz era una pésima idea bajo semejantes condiciones. Cualquier destello, aun el más breve o débil, sería suficiente para llamar la atención de la criatura que deambulaba en el exterior. Una vez estando el revólver entre sus huesudas manos, se aseguró de cargarlo con los 6 cartuchos correspondientes a la máxima capacidad. Sosteniendo el arma con cuanta firmeza le fue posible y sin poder contemplarla con claridad, se preguntó si su poder destructivo sería suficiente para detener a la bestia que lo había atormentado. De repente, un inquietante pensamiento se apoderó de su cabeza. El crujir de la techumbre, ciertamente, podía deberse a la presencia de un animal colosal, como un oso o un lince tal vez, mamíferos que ocasionalmente se divisaban en lugares aledaños a esa parte de Suecia. Pero de ninguna manera eso explicaba los latidos. El origen de los latidos de la noche seguía siendo un misterio. El aterrorizado hombre no tardó en decidir marcharse lo antes posible de ese sitio. No le era necesario conocer la naturaleza de tan espantosos sonidos para saber que se encontraba en peligro. Y aunque la idea de volver a la ciudad con un trabajo inconcluso no era de su agrado, permanecer en ese infierno no representaba una mejor opción. Pero, por supuesto, no podía partir a mitad de la madrugada. Debía esperar al amanecer. Cualquiera que haya pasado una noche entera en vela, acosado por el insomnio y dando vueltas en la cama, comprenderá sin necesidad de mayores detalles lo duradera que resultó la espera del pintor por el astro rey. Aunque, tal vez, sea menester mencionar que el hecho de no poder encender una sola luz ni provocar sonido alguno hizo de tan extenso periodo una auténtica tortura. Las horas transcurrieron lentamente, haciendo de la noche un paseo casi infinito. Por fortuna, los últimos centímetros de este llegaron para evitar el derrumbe de la cordura del artista. Sin embargo, ello no lo tranquilizó por completo, pues lo que atravesó los escarchados cristales para anunciar la mañana
no fue sino una mortecina parodia de los usualmente enérgicos rayos del sol. Podría pensarse que aquel último día tan solo amaneció con un cielo un poco nublado, mas la realidad era mucho peor. Al mirar por la ventana de su habitación, lejos de encontrarse con su amado bosque, consiguió una densa niebla, ocultando el paisaje. Frederick quedó más que anonadado ante lo imprevisto. Si las bestias podían atacarlo de noche, nada les impediría hacerlo durante el día, aunque, ciertamente, la luz natural representaba una ventaja visual para él, pues gracias a dicho recurso sabría hacia dónde dirigirse o hacia qué dirección apuntar su arma. No obstante, rodeado por una fría y abominable blancura, el resultado de abandonar la cabaña esa mañana no sería distinto al obtenido partiendo en la más oscura de las noches. No puede ser. ¡Maldita sea! Con la frente arrugada por la impotencia, el hombre se resignó a esperar hasta que la niebla se disipara. Aprovechó la mañana para empacar algunas de sus pertenencias y cuando hubo terminado, caminó de un lado a otro, aguardando con ansias el momento de volver a la ciudad. Mientras recorría la casucha, advirtió los estragos producidos por el infernal evento nocturno. Un par de vidrios rotos y algunas secciones de madera quebradas o astilladas, como consecuencia del monstruoso peso de aquello que había pisoteado la construcción. El transcurso del día no parecía influir en la presencia de la niebla. Al parecer, esta no se marcharía, y Frederick temió verse obligado a pasar otra noche en medio del bosque. En su desesperación, decidió marcharse de una buena vez antes de ser encontrado por la tarde en ese sitio. Tomó su pequeña maleta con una mano y el viejo revólver con la otra y salió de la cabaña. Caminó lentamente sobre la hojarasca, sin poder ver más que las siluetas de los árboles cercanos. Como una infección, el temor se expandía por su cuerpo. Es una locura, pensó mientras la idea de volver a la cabaña se gestaba en su cabeza. Por unos momentos dudó al respecto, pero al estar a unos 10 metros de su refugio, ya no fue necesario pensar más, pues aquello que tanto temía sucedió. Los latidos volvieron a manifestarse con una intensidad creciente, acompañados por alarmantes ruidos de dudosa procedencia. El pintor giró en redondo y corrió sin pensarlo hacia la construcción. A medida que acortaba la distancia, los sonidos se tornaban más fuertes, como si la criatura se aproximara a él con una velocidad sobrehumana. Al estar cerca de la puerta, la desesperación del hombre fue tal que emitió un grito horrorizado. ¡Aléjate! Y disparó en 3 ocasiones. Hubo un momento de silencio. Después, el angustioso crujir de la madera apareció para indicar a Frederick que el ser continuaba ahí. Ya que el interior era más seguro, se adentró y atrancó la puerta. El estruendo hizo temblar al artista y pronto las paredes se sumaron, rechinando espantosamente para después quebrarse poco a poco. La ruptura de algunos cristales precedió a la reaparición de los latidos, presentados con más fuerza que nunca. Sin apartar la vista de la entrada, Frederick comenzó a retroceder inconscientemente, contemplando las violentas contracciones de la madera. Quedó sin aliento cuando la puerta colapsó.
y pensando que había sido arrancada desde afuera por el salvaje ser, descargó el resto de las municiones en dirección al acceso. Haber desperdiciado los cartuchos de esa forma no fue el único ni el más grande error cometido por el pobre hombre. Su mayor desacierto fue suponer que la amenaza se encontraba afuera. Esto último lo supo cuando, en su retroceso, fue empujado por un voluminoso objeto ajeno al lugar. Al mirarlo, el artista fue poseído por el horror. En lo que alguna vez fue el recibidor de la cabaña, se había materializado la fuente de los extraños latidos. Un gigantesco y monstruoso corazón pendía, suspendido por palpitantes ligamentos, conformados por una singular mezcla de madera y tejido animal vivo. El infortunado hombre permaneció petrificado mientras la infernal materia orgánica se expandía, devorando las paredes, el techo y el suelo. Pronto la salida quedó cubierta, y tras comprender que había quedado atrapado en el monstruo que antaño fue su morada, profirió un último alarido de terror.